At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. ¿Eres comunicador, periodista o simplemente un emprendedor que quiere construir un medio digital? En la Universidad Posible tenemos las herramientas para que puedas lograrlo. Soy Orlando Bendaño, periodista y coeditor en jefe del medio internacional Pan Am Pulse. Acompáñanos. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Solo en el mes de agosto, 32.000 migrantes cruzaron la selva del Darién, asegura Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien sostiene que es la cifra más alta de la que tengamos registro y resalta que de ese número, 23.000 eran venezolanos, lo que representa un aumento de 4.060% en comparación con agosto de 2021. Estos migrantes están expuestos a gravísimos abusos, incluyendo violencia sexual. Hace apenas 2 días, una información aparecida en varios portales reseñaba que 18 cadáveres de venezolanos fueron encontrados en una fosa de la selva del Darién. El tal cual dio algunos detalles. La nota explica que 18 migrantes, no todos venezolanos, fallecieron al caer por un precipicio tras romperse una soga por la que subían en el llamado Cerro de la Muerte. El sacerdote claretiano Eric Fernández, que trabaja en un albergue dentro de la selva, asegura que el accidente ocurrió hace 15 días y que no se pudo precisar si todos eran adultos. El religioso afirma que la información la obtuvo por el testimonio de otro grupo de migrantes que llegó al albergue de nombre La Medalla Milagrosa y que le contaron lo sucedido. Por su parte, Elías Cornejo, coordinador de proyectos del Servicio de Migrantes de Fe y Alegría Panamá, aclaró este lunes 12 de septiembre que voceros del Servicio Nacional de Fronteras, Senafront, había confirmado la semana anterior haber encontrado los cuerpos de quienes en principio se dijo que todos eran venezolanos y luego refutaron esa información. Efectivamente, a través de la cuenta oficial de Twitter del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, se aclaró que de los 18 fallecidos que se habían registrado en el Darién, 5 murieron por inmersión y los 13 restantes por causas que aún desconocen. Lo cierto es que cada día son más y más graves las informaciones que se reciben y que aparecen sobre los migrantes de todas las nacionalidades que intentan cruzar el Darién. Carolina Amoroso, del Washington Post, quien ha estado en el sitio, así lo relata. El Darién se ha convertido en la ruta irregular que toman los miles que se abrazan al último de sus sueños, el remanido pero aún vigente sueño americano. Pero por sobre todas las cosas, el Darién es una tragedia, un camino inhumano y una suerte de purgatorio por el que muchos caminantes sienten que deben pasar para obtener su redención ante el ahogo de existir sin perspectiva de futuro. Además, como otra de las grandes tragedias de América Latina, la verdad sobre el Darién es también un secreto a voces. Para hablar de este tema, no callaré, se conecta de inmediato con David Smolansky, quien es comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos. Bienvenido. Gracias, David? Muchas gracias, Nitu, por la invitación y saludos a todos quienes sintonizan este espacio. Un placer de verdad tenerte de nuevo aquí con nosotros, David. Y bueno, el tema es durísimo. Quiero que nos cuentes qué manejas tú con relación a esta cantidad de migrantes que todos los días pasan por la selva del Darién. Muchos mueren en la selva del Darién. Yo no sé las cifras porque yo todos los días oigo cifras diferentes.
Yo no sé si hay algún organismo que realmente sepa lo que está pasando allá adentro. Bueno, sin presumir, nosotros estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo y muy riguroso a lo que sucede en el Darién, y no solamente es un monitoreo aéreo, sino es un monitoreo lo más cercano posible. A mí lo único que me ha faltado es visitar esa selva, porque estamos entrevistando víctimas, o lo que yo llamo sobrevivientes del Darién, todas las semanas, Nito. De hecho, y te voy a hablar de eso más adelante, nosotros hicimos una reunión de sobrevivientes del Darién hace unos meses, antes de que esto estallara, con el propio secretario general Luis Almagro, en el marco de la Cumbre de las Américas. Ahora bien, ¿cuál es la situación Pero ya al va, momento? después que Sí, ya va, perdóname que te interrumpa. sí. Estos sobrevivientes, quisiera hacerte dos preguntas, pero la primera, ¿por qué salen? ¿Por qué salen estas personas de sus países? Bueno, fíjate, hay dos tipos de migrantes cruzando la selva del Darién. Está la venezolana, el venezolano que sigue huyendo del país, porque quiero dejar algo muy claro, aproximadamente 2.000 venezolanos siguen huyendo del país diariamente. Como yo dije, cuando nuestra crisis lamentablemente se convirtió en la crisis migratoria más grande del mundo, Venezuela no se está arreglando, Venezuela se está desintegrando. Y casi 2.000 venezolanos siguen huyendo diariamente del país. Muchos de esos venezolanos han decidido irse hasta México, o la mayoría hasta Estados Unidos, y para hacerlo deben pasar por la selva del Darién. Hay otros venezolanos que no se van hasta México, Estados Unidos, bueno, se quedan en Colombia, van a Ecuador, van a Perú, pero sí hay unos migrantes que son los que salen del país. Y hay otros migrantes que migran, como se dice, a un tercer país, o es un proceso de reasentamiento, es decir, se fueron a países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, hace unos años, llegaron a esos países quizá en el 2018, 2019, 2017, y debido a distintas situaciones que se les han presentado, por ejemplo, han perdido sus trabajos, o nunca consiguieron trabajo, o no pudieron regularizarse. Hay algo que aquí yo creo que no se toma en cuenta lo suficiente: las consecuencias que está dejando la pandemia. América Latina es una de las regiones con más desigualdad en el mundo, y después de la pandemia se hizo aún más desigual. Y además de eso, América Latina, con apenas el 10% de la población mundial, hubo más del 30% de las víctimas fatales del COVID. Entonces, todo esto hizo que mucha gente pues decidiera irse de algunos países de la región para tratar de llegar a Estados Unidos. Entonces, quiero dejar muy claro que quienes están hoy cruzando el Darién son personas venezolanas que o acaban de huir del país, porque siguen huyendo de Venezuela 2.000 personas todos los días, o es un proceso de reasentamiento. Gente que viene de, sobre todo hemos registrado Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Al momento que me hace esta entrevista, Nitu, han cruzado el Darién 68.000 venezolanos. Desde ¿En este enero, año? Sí, desde enero hasta agosto. 68.000. Correcto. De enero de 2022 a agosto, son 68.000 venezolanos los que han cruzado el Darién por largo. La nacionalidad que más personas, mayoritaria. Mayoritaria cruzando el tapón del Darién. Solo para que tengan una idea. Por cada cubano que cruza el Darién, lo cruzan 12 venezolanos. Por cada haitiano que cruza el Darién, lo cruzan 10 venezolanos. Entonces, esto no tiene precedentes para nosotros, evidentemente. La selva del Darién, debo también ser muy claro, puede ser algo muy novedoso para los venezolanos, pero es una ruta migratoria que ha existido por años. Sobre todo, por ejemplo, en otros tiempos en Colombia, el conflicto armado, pues muchos colombianos se iban por el tapón del Darién para llegar a Estados Unidos. Para nosotros es algo completamente novedoso, pero lo que llama la atención es el aumento vertiginoso en comparación a años anteriores, como decía el director de Human Rights Watch para las Américas, Juan Papier, que hablaba, por ejemplo, que entre agosto 2022 y agosto 2021 el aumento fue de 4.060%. Ahora, el total, nosotros estamos llevando las cifras mes a mes, son 68.000 venezolanos
que han Pero es que cruzado, ustedes están hablando del doble de la cifra que habla Human Rights Watch. porque él se refería solo a agosto, porque él se refería solo a agosto. Nosotros tenemos O todo lo sea, que él se claro. refería solo a agosto. Ujú. O sea pero esto es una barbaridad. ¿Cómo Bueno, pueden decir que en pero Venezuela las cosas se han normalizado? ¿Cómo pueden decir eso cuando tú me yo estás no, hablando de esta cifra? bueno, no lo sé, Nitu. Y te digo algo, a mí eso de que dice, no, tú estás afuera, estás desconectado. Entonces, mira, yo no No. estoy desconectado porque yo entrevisto a migrantes que han salido del país toda la semana. Yo atiendo a migrantes que han salido del país toda la semana. Y todos me han dicho, yo me fui porque la situación no ha mejorado, evidentemente. Porque si consigo comida, está muy costosa. Porque si tengo un tema de salud, salvo que tenga el dinero para ir a una clínica, imposible ser atendido en un hospital público. No hay insumos, están colapsados. El bolívar completamente pulverizado, una economía que se dolarizó. Venezuela sigue siendo un país inseguro. Es un tema que yo desde que era alcalde siempre lo he dicho. El tema de la inseguridad en Venezuela se cotidianizó. Venezuela sigue siendo un país violento, un país donde te roban la cartera, un país donde te secuestran, un país donde sigue habiendo una tasa alta de homicidios y evidentemente la violación sistemática de los derechos humanos. Cualquier persona puede ser perseguida por gritar en una plaza en contra de Maduro, por tuitear en contra de Maduro. Eso ha hecho, Nitu, que hoy la crisis migratoria venezolana, perdóname me extienda, sea la más grande del mundo, empatando a Ucrania. Lo certifiqué hace 2 semanas. 6.8 millones de migrantes y refugiados venezolanos es la cantidad que actualmente, para el momento de esta entrevista, hay, empatando a Ucrania, que es un país que ha sido invadida por Rusia hace 6 meses. Bueno, Solamente mira esta cifra. para que la gente entienda mejor, tengo entendido que Costa Rica la población es algo así como 3 millones. Es que Es eso decir, iba. sería La 2 otra vez, veces y un poco más la población de Costa Rica. bueno, la otra vez iba haciendo un poquito de pedagogía en mis redes sociales, lo que significa esta crisis. La población total de Panamá, 4.4 millones. Sí. La población total de Costa Rica, 5.1 millones. La población total de El Salvador, 6.3 millones. La población total de Paraguay, 6.7 millones. Todos esos países tienen una población menor a la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos. O sea, que O sea, pudiera somos un poblar país un fuera de país un de estos país. completos. Somos un país fuera de un país. Somos el doble de Uruguay, ¿ya? Somos el doble de Uruguay. Somos literalmente el doble de la población total de Uruguay. Entonces, ¿por qué siguen Ahora, huyendo los venezolanos? pero en medio de Que todo esto, David, discúlpame que te interrumpa, no pasa nada. Yo siento que no pasa nada. bueno, Que esto sigue políticamente, sucediendo y entonces de lo que se habla, por ejemplo, en Venezuela es de unas elecciones primarias y entonces de lo que se habla en el mundo es de que si se van a quitar las sanciones o no se van a quitar las sanciones, de que si Alex Saab era diplomático o no era diplomático y resulta que esto es una tragedia enorme, causada por era un una eficiente invasión. al régimen. Aquí no hubo una invasión como lo que ha venido ocurriendo en Ucrania desde hace 6 meses. Aquí no había un conflicto armado como el que ha habido en Siria por más de una década. Eh, es muy cruel lo que nos ha pasado porque es una desintegración en cámara lenta. Como una vez le escuché a Diego Arria decir cuando era representante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y le tocó atender el conflicto en Sarajevo y es lo mismo en Venezuela, es un genocidio en cámara lenta lo que hay en Venezuela. En Venezuela se está desintegrando, no solamente a nivel poblacional, con casi 7 millones de personas desterradas, sino con muchos territorios hoy que son controlados por el ELN, son controlados por colectivos armados, entre otros grupos irregulares, que también, por cierto, eso es causa de migración forzosa. Porque si tú te vas a Brasil, donde yo he podido estar 2 veces, y visitas los campamentos de refugiados, donde, por cierto, hay poblaciones indígenas, ¿qué te dicen los que han sido desplazados de manera forzosa? Que se fueron porque las minas de oro se las están disputando entre el Tren de Aragua y el ELN. Que se fueron porque hay zonas del Estado Bolívar donde están completamente desprotegidos, donde han sido amenazados. Entonces, esa situación también de criminalidad, por eso yo siempre la resalto, es una razón por las cuales muchos venezolanos siguen huyendo del país. Y no va a haber solución, Nitu, para este deslave humano, como yo lo he llamado, hasta que no haya un cambio en Venezuela. Pero eso es así.
Es decir, Pero ¿cómo aquí no es hacemos? que hubo un Pero huracán, fíjate, aquí no es que hubo un David, terremoto, aquí no es que hubo una invasión, aquí mientras se siga perpetuando el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, lamentablemente seguiremos viendo venezolanos salir. Y perdón que me extienda, en algunos momentos habrá picos, o sea, en este momento son casi 2.000 personas, luego a lo mejor bajará a 1.000, o sea, eso también depende, pero siempre será lamentablemente más gente huyendo que la que está regresando. Que por cierto, eso es otra cosa, no es lo que uno desea. Hay quienes me dicen, no, David sigue deseando, no, yo no es lo que uno desea. ¿Saben por qué se lo digo? Una razón muy sencilla y personal. Mis padres están allá. Si hay alguien que quiere volver, soy yo. Mis padres están envejeciendo allá. Yo los veo por una cámara cuando te estoy viendo a ti. Entonces, si algo yo deseo, más allá que en Venezuela haya libertad, que haya democracia, que haya Estado de Derecho, que haya oportunidades, es que la familia se reencuentre. Es que la familia pueda compartir de nuevo un cumpleaños, un año nuevo, una Navidad. Y eso nos los ha robado la dictadura. Y eso es lo más cruel que ha hecho la dictadura. sí, no, yo te entiendo perfectamente. Estamos en la misma situación y estamos en la misma situación 6.8 millones de venezolanos. Así es. Y los que están adentro, Así es, por que supuesto. tienen sus familiares afuera. Por Mira, supuesto. pero fíjate, para cambiar, tú dices, para que esto cambie tendríamos que cambiar el régimen. Pero es que a mí lo que me preocupa, David, es que no solo, o sea, tú puedes cambiar a Maduro, tú puedes quitar a Maduro, pero si el sistema queda, esto continúa. Es lo mismo que ha pasado en Cuba. Se murió Fidel, ahí está Raúl buscando el agua, pero está Díaz-Canel en lo mismo. Y es la misma cosa. Y es Nicaragua. Y ahora a mí me da mucho temor Petro en Colombia, porque bueno, imagínate, Colombia y Venezuela juntas en el mal, sería terrible para el resto del continente. Y podríamos seguir hablando, o sea, esto es un sistema internacional, esto es una corporación criminal que se ha apoderado de los países y ha esclavizado a nuestros pueblos y los ha echado incluso de sus tierras. O sea, esto es un problema mucho más grande que yo no sé si el mundo lo está viendo como lo veo yo o si yo estoy equivocada. Esto puede Yo, seguir creciendo, esta tragedia. yo creo que una de las mayores tragedias que estamos padeciendo hoy los venezolanos es que la comunidad internacional, a pesar de que hubo un esfuerzo importante en los últimos años, pero o no termina de entender, o se hacen los locos para hablarlo en criollo, o simplemente sigue subestimando la gravedad de lo que ocurre en Venezuela. Yo siempre he dicho que para mí la dictadura que tenemos en Venezuela no es una dictadura más latinoamericana, no es otro caudillo que está buscando perpetuarse indefinidamente en el poder. Se parece mucho más a sistemas muy complejos como los que puede haber en Medio Oriente, en Siria, o lo que puede haber en África, donde hay una serie de conflictos muy graves ocurriendo al mismo tiempo. Nosotros tenemos la crisis migratoria más grande del mundo. Somos la cuarta población más grande en hambruna. 9.3 millones de personas en Venezuela no pueden comer 3 veces al día. La más grande del hemisferio occidental, la cuarta más grande del mundo, después de países como Yemen o la República Democrática del Congo. Tenemos prácticamente una década teniendo la inflación más alta del planeta. Venezuela sigue estando entre los 5 países más violentos del mundo por su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, y Caracas es la capital más violenta del mundo. Evidentemente no hay capacidad de ahorro para nadie, no hay ninguna oportunidad, es muy limitada la posibilidad de un joven de independizarse una vez que culmine sus estudios. El 70% de la población en promedio tiene falla de servicio eléctrico todos los días y no accede al agua potable todos los días. Entonces, esa es la situación de Venezuela, con las reservas petroleras más grandes del mundo, con la 8ª reserva de gas más grande del mundo, con la 12ª reserva de oro más grande del mundo, y es una cleptocracia, es decir, todo lo que ingresa a las arcas de la nación se lo roban. O sea, ahí estaba viendo yo lo que estaba heredando el príncipe Guillermo, Sí, claro. el príncipe William en el Reino Unido, y solamente lo que él heredó por una propiedad valorada en $1.000 millones es por lo que hoy están acusando y juzgando al Tuerto Andrade por un soborno. ¿Me explico? Sí. Entonces, es inimaginable el desfalco que ha habido en Venezuela y cómo eso le ha puesto precio a tanta gente, y lo peor de ese desfalco es la consecuencia humanitaria, porque cuando uno suma los casi 7 millones de migrantes y refugiados, más los 9 millones de personas que no pueden comer 3 veces al día, estamos hablando de 16 millones de personas en condición de vulnerabilidad, o sea, más
de la mitad del país. Entonces, obviamente, Nitu, tiene que haber un cambio profundo en el sistema. Es decir, aquí hay que volver a la separación de autonomía de los poderes públicos, hay que rescatar el Estado de Derecho, hay que volver a un sistema donde se garantice la alternabilidad de poder, donde haya libertad de expresión, donde se diversifique la economía y, si bien es cierto, podemos sacar Pero ¿cómo provecho lo del petróleo y hay un hacemos, manejo David? transparente. Bueno, tiene que ¿Cómo lo empezar, hacemos? Porque de tiene verdad, que yo te empezar, digo, yo no, bueno, yo personalmente, con la oposición que existe en Venezuela, no veo la salida. Te lo digo de verdad, sí. con una oposición que lo único que habla es de primarias y hay 40 y pico de candidatos, en un país que Bueno, muy está, como tú dices, extemporáneo, desintegrado, donde completamente no hablan, por extemporáneo. ejemplo, perdón. No, completamente extemporáneo hablar, para mí, en mi opinión, yo lo he dicho públicamente, es extemporáneo hablar de una elección, primero que le faltan más de 2 años y en segundo lugar que hoy no hay condiciones. Para mí la condición más importante, por ejemplo, para una elección libre en Venezuela es que los casi 7 millones de personas que estamos en el exterior podamos votar, tengamos la oportunidad de votar, que por cierto, por las estimaciones que yo he hecho, de esos casi 7 millones, como unos 4.200.000 tienen 18 años de edad o más. O sea, podrían votar, es el estado más grande del país. Ni Zulia, ni Miranda, ni el área metropolitana de Caracas aportaría la población electoral que hoy aporta los migrantes, los refugiados, la diáspora venezolana. Y eso no está garantizado, como tampoco está garantizado que algunas personas puedan participar. Entonces, hay que empezar fuera de la caja, Nito. Si queremos recuperar al país, hay que pensar fuera de la caja, pero también sí te digo que la comunidad internacional tiene que tomarse mucho más en serio lo que sucede en Venezuela. Ese fue un Ahora comunicado que yo hice cuando la dime crisis cuál comunidad, migratoria se dime volvió cuál más grande. comunidad internacional, si el Toda, señor Nito, Guaidó, toda. si el señor Guaidó tuvo una oportunidad increíble con 60 países al lado y no pasó nada, no se hizo nada, se desperdició esa oportunidad. ¿Ahora qué? Si ahora vemos que Colombia reanuda relaciones con el dictador, si ahora vemos que los Estados Unidos a cada rato andan en una negociación ahí rara, tenemos a Biden, este, con esos visos socialistas. Estamos viendo lo que está pasando nuevamente en el continente con estos, y perdóname porque tú estás en los Estados Unidos, pero la verdad es que el cambio es sustantivo, ¿no? Yo no digo que con los republicanos se hayan hecho grandes cosas tampoco. Se dijo mucho y se hizo poco, pero es que ahora no se hace nada. Entonces, Mira, los ¿cómo mejores cambiar embajadores, esto si Nito, por ejemplo, discúlpame, yo manejo informaciones y posiblemente tú también de conversaciones de China y Rusia conversando con los países latinoamericanos, diciéndoles que ellos tienen las posibilidades de ayudar a América Latina. ¿A qué precio? ¿Cómo es eso? Rusia y China. Nito, yo lo que te puedo decir es que a nadie le duele más, a nadie le duele más Venezuela que a nosotros, que a uno mismo. Es decir, a ti y a mí que estamos desterrados, a quien hoy sigue en el país sin poder comer 3 veces al día, a quien hoy sigue en el país y no se queda sin luz 12 horas, a quien no pueda tener acceso al agua potable, a la madre que le mataron a su hijo. Y nosotros, si algo yo he aprendido estando 5 años exiliado, y yo he aprendido de diásporas exitosas, como por ejemplo ha sido la diáspora judía, y muchas otras también, como por ejemplo cuando se desintegra Yugoslavia y hay países hoy como Croacia, entre otros, no hay mejor embajador que nosotros mismos. Y nosotros tenemos que sensibilizar a cualquiera que nos tropecemos en el exterior, relatando como tú lo estás haciendo al inicio de esta entrevista y yo te he compartido lo que hemos hecho con el Darién. ¿Quién puede ocultar el Darién? Ahí está Trapielo cuando dijo que eran unos idiotas. Inmediatamente le contesté. ¿Por qué le contesté, Nitu? Porque cuando Trapielo dijo que eran unos idiotas los que atraviesan el Darién, yo unos días antes había atendido una víctima, una sobreviviente de esa selva, que había sido violada y abusada sexualmente entre 7 hombres. Esa mujer es una idiota. Esa mujer es una idiota. Pero también tuve que atender a una pareja de Cotiza, sector popular de Caracas, que fue... el señor fue víctima de un secuestro y casi lo matan. Y después de esa situación dijeron, tenemos mucho miedo, no queremos vivir más aquí en Cotiza, se fueron del país, cruzaron el Darién. Y ese señor
que ya tuvo un trauma muy fuerte de haber sido secuestrado, tuvo un trauma aún peor, que en la selva tuvo que permitir que su pareja la violaran, Ay, Dios mío. porque si no lo permitía, la mataban a ella, la mataban a él y mataban a su bebé recién nacido en el Darién. Son idiotas ellos. Entonces, si nosotros no contamos esas historias, si nosotros no... ¿Cómo el mundo se enteró que los nazis tenían unos campos de concentración y exterminaron a 6 millones de judíos? Porque quienes sobrevivieron tuvieron que contar eso. Contarlo y contarlo y contarlo para hacer de eso hoy algo sagrado. Para que quien se mete hoy con el holocausto sepa que está irrespetando a un pueblo. Bueno, Por poner ese ejemplo. ese Entonces, señor que acabas de nombrar, nosotros, que yo no lo nombro, también se metió con el holocausto. yo sé, lo negó. Entonces, si nosotros no empezamos a defender nuestros principios y nuestros valores, se nombra o no se nombran estos personajes, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿cómo ganamos la narrativa? Entonces, a mí no me vengan a decir que el Darién no existe. A mí no me vengan a decir que en Venezuela no hay una emergencia humanitaria compleja. A mí no me vengan a decir que la gente está huyendo por las sanciones. Porque hablen con quienes cruzan el Darién. Hablen con quienes están llegando a Colombia. No, mira, nosotros hemos hecho más de 700 entrevistas desde que yo empecé en la OEA hace 4 años. Y no ha habido ningún migrante que me haya dicho que huyó del país por las sanciones. Ni uno. Ni uno. Ni uno me dijo que ha huido por las sanciones. Todo lo contrario. Más bien, cuando ha surgido el tema, incluso dicen, si se puede sancionar aún más a quienes son responsables de la corrupción, a quienes son responsables del lavado de dinero, a quienes son responsables de la persecución, que se haga. Porque por esos tipos es que yo hoy no estoy en mi país y es que yo hoy estoy lejos de mi familia y no sé cuándo la voy a ver. Entonces, yo creo que hay muchos que tienen, por ejemplo, ahorita en la región, como agenda, en su prioridad de la agenda, y perdón que me extienda otra vez, el cambio climático y la preservación del medio ambiente. Bueno, lean los informes de SOS Orinoco. Vayan y dense un paseo por el estado Bolívar y lo que está sucediendo en uno de los pulmones del planeta, cómo lo están deforestando, cómo lo están destrozando por la minería ilegal, cómo se están haciendo construcciones ilegales en el archipiélago de los Roques. Queremos hablar de medio ambiente. En Venezuela están destrozando el medio ambiente. Entonces... y están despojando de sus tierras a los originarios, que es otro de los temas. Hay Supuestamente la defensa de los indígenas, pero los están acabando. acabando. Los indígenas, ¿cuántos indígenas no fueron masacrados en febrero de 2019? ¿Cuántos indígenas no han sido desplazados de manera forzosa hacia Colombia por la Guajira o hacia Brasil por los grupos irregulares armados? Entonces, esto es un Estado, y bueno, tú lo has dicho muchas veces, criminal. O sea, aquí ya se fue más allá de cualquier ideología, yo podría decir. O sea, es la mafia quien está hoy en el poder. No son diplomáticos, no son políticos, no son servidores públicos. Es como si Pablo Escobar hubiese llegado a Nariño en Colombia. Es como si el Chapo Guzmán hubiese llegado a Los Pinos en México. Eso es lo que lamentablemente sucedió en Venezuela con, insisto, un cartel que tiene refinerías petroleras, campos gasíferos, un suelo fértil para la agricultura, control de las instituciones, dominio de infraestructura. Entonces, por eso digo, no hay nadie mejor para relatar nuestra historia que nosotros mismos, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Si nosotros no echamos nuestro cuento, nadie lo va a echar por nosotros, y que la comunidad internacional de cualquier color se tome mucho más en serio lo que está sucediendo en Venezuela. Porque el régimen hoy estará agarrándose de manos con muchos, pero el régimen ha demostrado que incluso con sus aliados actúan como actúa la boa, esa culebra que va, sí, te va amarrando y te traga. Ahí está el Aizamí y Rafael Ramírez. ¿Cómo están ahora esa disputa? El Aizamí diciéndole corrupto a Rafael Ramírez, ¿no? Que parece algo de ciencia ficción eso, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eso es lo que yo creo, Nito. Es duro, evidentemente. Son casi 25 años en esto, ¿qué te puedo decir? O sea, se me ha ido mi adolescencia, mi juventud y ya en esto, pero yo no quiero desfallecer. Yo no quiero desfallecer, y yo por eso desde mi exilio, y yo sé que tú tampoco, y muchos venezolanos tampoco, y por eso de mi exilio he tratado de seguir sirviéndole al país con esta crisis migratoria, que cuando yo salí éramos apenas 1 millón de migrantes, y ya yo veía
cómo se está desbordando eso por Brasil cuando yo salí por esa frontera. Bueno, hoy somos 7 millones, casi 7 millones. Es un deslave humano que no tiene precedentes en el continente. De hecho, es uno de los movimientos migratorios, para que sepas, más grandes que hemos registrado que haya habido desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, te he oído esa frase en otras oportunidades. No quiero terminar el programa sin hacerte una pregunta. Los coyotes, hablan de los coyotes, hablan de páginas de internet donde la gente habla con estos coyotes, se inscribe, hace unos pagos. No hay manera de frenar esto. No hay Bueno, uno manera de los de que temas que una nos... autoridad, o sea, o todos los países se hacen los locos. Bueno, Porque, fíjate, en esa reunión que hubo hace unos meses, previa a la Cumbre de las Américas, donde logramos reunir a 6 sobrevivientes del Darién con el secretario general, ese tema se compartió. Y de hecho se hizo público una denuncia no solamente del robo de pertenencias, violaciones, incluso ejecuciones extrajudiciales, sino también de la trata y tráfico de personas, que es un tema, además, ni tú, terrible, que ha proliferado significativamente, no solo hacia los Estados Unidos, sino también hacia el Caribe, porque no te quiero yo contar investigaciones que hemos hecho de muchas mujeres venezolanas, entre ellas menores de edad, que son captadas en estados como el Tamacuro, Sucre, Monagas, y de ahí son traficadas hacia Trinidad y Tobago, y muchas terminan allí o son trasladadas a otras islas del Caribe. Bueno, aquí el modus operandi es un poco diferente. Los organizan en grupos y bueno, prácticamente esclavizan a esta población hasta que lleguen a donde tienen que llegar o ni siquiera llegan a donde tienen que llegar, cobrándoles. Ahí tiene que haber un mayor esfuerzo por parte de las autoridades de toda Centroamérica. No solamente tiene que recaer en Panamá. Panamá es el principal, evidentemente, el que tiene que hacer más esfuerzos para la lucha contra la trata y el tráfico, porque buena parte de eso se gesta en el propio Darién o al ir a Darién, o sea, en el Necoclí, en Colombia. Pero luego en todo ese recorrido por Centroamérica hay distintos por eso debería haber grupos una criminales. unidad de países. Hay que hacer mayor esfuerzo en ese sentido, porque la situación es muy fuerte y sobre todo lo que a mí más me ha... Mira, yo creo que desde que yo empecé mi carrera pública como dirigente estudiantil, yo no he escuchado nada más desgarrador que los testimonios de venezolanas cruzando el Darién. Y el trato hacia específicamente la mujer venezolana en el Darién es humillante. Le dicen cosas como que a las venezolanas no las pelen, a las venezolanas que ninguna se salve. Te estoy hablando de citas textuales de víctimas que evidentemente resguardo su identidad, ¿no? Tú sabes que me preocupa eso enormemente. ocurre. Me preocupa enormemente porque tengo un testimonio de conocidos de Alejandra y de Pedro, que están aquí con nosotros, que incluso él pasó la selva y encontró en el camino una señora que se murió con 2 niños de 3 y 5 años. Y bueno, él con otra persona, Maracucha, los llevaron hasta donde pudieron entregarlos, pues, ¿no? Y los niñitos, por supuesto, no sabían sus nombres ni sus apellidos. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con esas criaturas? Porque este es un caso, digamos, que lo tenemos cercano, ¿no? Pero sé que es un caso que se repite constantemente. ¿Qué pasa con esas criaturas? Bueno, ha habido muchos casos de niños menores de edad que han llegado solos a otros países, que incluso han ingresado solos a los Estados Unidos. Es otro problema muy duro y colateral que está dejando toda esta crisis. Es que cuando hay una crisis migratoria de la magnitud que es la venezolana, por eso yo siempre digo que no hay que quedarse solo con los números, los datos, que es importante para poner en perspectiva, pero también los relatos y las consecuencias colaterales. Fíjate todo lo que hemos abordado hoy: trata, tráfico, menores de edad que se quedan solos, mujeres que son abusadas, exactamente, mujeres que son abusadas sexualmente, Muertos. comunidades, muertos, grupos minoritarios como las comunidades indígenas de Venezuela que han sido también masacradas o
o desplazadas de manera forzosa hacia Brasil y Colombia. Te empiezas a tener una serie de aristas, cada una Peor muy que la otra. complicada, o peor que la otra, exactamente. Entonces, sí hay que hacer un mayor esfuerzo para combatir la trata y el tráfico. Sí hay que hacerlo, Nitu, y es uno de los temas que nosotros más hincapié, con todo el respeto que se merecen las autoridades de la región, lo estamos transmitiendo y hemos hecho algunas recomendaciones para combatir la trata y el tráfico porque está proliferando y específicamente la mujer venezolana está siendo afectada. En el último informe de la Cruz Roja sobre el Darién, y yo creo que fue una estimación bien conservadora, pero en todo caso dice que al menos el 15% de las mujeres que han cruzado el Darién han sido violadas. Y creo que es un número, insisto, bien conservador, pero aún así es terrible, y no podemos seguir permitiendo eso. Y el trauma que queda, otros temas que estamos promoviendo es mayor asistencia psicológica a los migrantes y refugiados, un tema que pasa por debajo de la mesa. Ciertamente la atención en cuanto a nutrición, salud, es fundamental. La asistencia legal que también hemos organizado con distintas ONG, la asistencia legal pro bono es súper importante, pero pasa muy por debajo de la mesa la asistencia psicológica que necesita el migrante. Porque quedas con un trauma muy fuerte, y si tú no estás sano mentalmente, difícilmente te puedas integrar tranquilamente a los mercados laborales, a tu otra vida, porque arrancas desde cero. El grado de desesperación para tomar esa decisión de cruzar el Darién debe ser muy grande. Gigantesca. Y eso te dice yo siempre he dicho que cuán mal está la situación en Venezuela para que haya gente cruzando el Darién, gente tomando peñeros para llegar a Trinidad, o gente caminando por el páramo de Berlín en Colombia, que incluso algunos terminan en Sudamérica. O sea, cuán mal, cuán desesperante tiene que ser la situación interna de Venezuela para que tú decidas caminar 4.000 kilómetros, porque eso es lo que están caminando en promedio, 4.000 kilómetros. Para poner en perspectiva, si hay gente que ve tu programa que está en Estados Unidos, caminar 4.000 kilómetros es como que si usted empezara hoy desde Nueva York a empezar a caminar hasta Salt Lake City en Utah. O sea, es caminar a Estados Unidos de este a oeste. A oeste, completo. ¿Cuán desesperada tiene que estar una persona para caminar esa distancia? Es como que si estoy en Europa, si alguien está viendo este programa en Europa, usted camine desde Madrid en España a Helsinki en Finlandia, desde el sur de Europa al norte de Europa. ¿Cuán desesperada tiene que estar un ser humano para tener que caminar esa distancia? Bueno, es la desesperación que hay hoy de la mayoría de los venezolanos para conseguir un plato de comida, para conseguir un sitio seguro donde dormir, para conseguir un sitio seguro donde vivir, para conseguir un hospital donde atenderse, para conseguir un hospital donde dar a luz, y un largo etcétera. David, un millón de gracias de verdad por habernos dado este espacio, y bueno, agradecerte toda la labor que estás haciendo, que sé que lo haces no para que te lo agradezcan, sino que lo haces porque realmente estás comprometido con ello. Tú sabes que yo no alabo mucho tú me conoces, yo no alabo mucho a los políticos, siendo hija de político, pero no los alabo. Alabo al servidor público, que de verdad se compromete con su gente y hace el trabajo como debe ser. Así que yo te agradezco enormemente esto que estás haciendo por los venezolanos y por refugiados en general. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Nito, y aprovecho eso que dices, que cuando yo era alcalde, y una frase con la que me he quedado siempre, el servicio público se ejerce por vocación y por convicción. Cuando ya no lo tengas eso, es mejor dar un paso al lado. Así es. Un gran abrazo, David. Gracias. Me encantó conversar contigo. Bueno, y creo que es un llamado importante a los gobiernos de la región. Hay que ponerle la lupa al Darién. Hay que ver cómo se soluciona este problema que está afectando no solo a los venezolanos, porque por allí no solamente atraviesan venezolanos, atraviesan hombres y mujeres de muchas nacionalidades. Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.